Hola, buenos días. Bueno, aquí estamos otra vez con este segundo encuentro de tu lugar en tu sistema familiar. Y hoy vamos a hablar justamente específicamente del orden, ¿no?, en el que fuimos naciendo dentro de nuestra familia. Y voy a citar una frase que dice: mientras uno no pueda ver la familia en sí mismo, no podrá verse con claridad ni a sí mismo ni a ninguna otra familia. Hoy veremos las características según el orden de nacimiento, ¿no? ¿Qué rasgos tiene cada persona según el orden en el que haya nacido? Y que si hubiese nacido en otro orden tendría otras características. Vamos a ver el orden de nacimiento, si es el primer hijo, el segundo, el último, etc. Según el sexo con el que hayamos nacido, la diferencia de edad que haya entre los hermanos, el sexo de los hermanos, y también veremos el orden de nacimiento de los padres, en especial el progenitor de nuestro mismo sexo. ¿Qué influencias ejercen todos ellos? Las divisiones principales que vamos a analizar son la de los hijos mayores, los menores, los medianos, los hijos únicos y los gemelos. Primero daremos una descripción general correspondiente a cada una de estas posiciones, y luego estudiaremos cada posición en función del sexo. Las más difíciles son las características de los hijos medianos, porque exigen un esfuerzo de interpretación mayor al leer las descripciones. Después, si uno es el mediano de los hermanos, va a tener que leer la descripción del hermano mayor de hermanos y además la del hermano menor de hermanos, porque vamos a compartir algunas características con cada uno de ellos. Las características especiales de los gemelos las vamos a describir más adelante. Bien. El sexo tiene importancia porque cada uno no es tratado igual si es niña o niño, ¿no? Todos tienen sus características según el sexo. También la diferencia de edad entre los hermanos, porque cuanto menor es la diferencia de edad, mayor suele ser la influencia entre ellos. ¿Sí? O sea que a menos diferencia de edad entre los hermanos, es más grande la influencia entre los hermanos. Un hijo mediano cuya edad se acerca más a la del mayor suele desarrollar más características de hijo menor que de hijo mayor en relación a su hermano menor. Sin embargo, si ese hijo mediano se convirtiera en el principal encargado de la atención de su hermano menor y pasara mucho tiempo con él, desarrollaría más características de hermano mayor. Si entre los hermanos hay más de 5 o 6 años de diferencia, cada uno tendrá, además de las características de su propio orden de nacimiento, muchos de los rasgos de un hijo único. Por ejemplo, el caso de Alfred Hitchcock: era el menor de su familia, pero como su hermana le llevaba 7 años, mostraba muchos de los atributos de un hijo único. Con frecuencia estaba solo y era más dado a la observación que a la participación. Se inventaba juegos, ¿no? Planeaba viajes imaginarios solo. Cuando hay grandes diferencias de edad entre grupos de hermanos, se formarán subgrupos, y los integrantes de cada subgrupo mostrarán las características de la posición que ocupan en el seno de ese grupo. Por ejemplo, en una familia donde haya 3 niñas y después de 6 años vienen 2 varones con 2 años de diferencia entre sí, generalmente el mayor de los varones se parecerá más a un hermano mayor de hermanos que a una hermana de la brecha entre las edades.
Sin embargo, es raro que las características del mayor de un subgrupo sean tan pronunciadas como las del verdadero hijo mayor de esa familia. La forma en que uno se relaciona con sus hermanos de uno y otro sexo no solo depende del sexo, sino también del sexo del otro, ¿no? Por ejemplo, generalmente se observan más celos entre dos hermanos que entre un hermano y una hermana. Así que si uno es un hermano mayor de hermanos, va a tener que entender esta relación, ¿no? Si tiene hermanos y hermanas, tendrá características de hermano mayor de hermanos y algunas de hermano mayor de hermanas. Normalmente el hermano o hermana que más se le aproxima en edad será quien más influencia tendrá sobre uno. De manera que si uno es una hermana mayor seguida por un hermano y después por una hermana, es probable que su personalidad se aproxime más a la de la hermana mayor que a lo de los hermanos que a la de la hermana mayor de hermanas, aunque también tendrá algunas características de esa posición. Sin embargo, si a los 6 años a su hermano lo envían a un internado, un colegio internado, ¿no? Es probable que predominen en usted las características de una hermana mayor de hermanas. La situación difiere también cuando todos los hermanos son del mismo sexo. Por ejemplo, en un estudio realizado con 25 empresarias muy capacitadas se descubrió que todas eran o bien hermanas mayores o bien hijas únicas y que ninguna de las hermanas mayores tenía hermanos. Esto indica que cuando no hay varones, las ambiciones de los padres se centran en la hija mayor. Sin embargo, en las familias en donde posteriormente nace un niño, no es nada excepcional que la hija mayor sea suplantada por el varón que sigue, ¿no? Como la mayoría de los niños emulan hasta cierto punto a su progenitor del mismo sexo, el orden de nacimiento de ese progenitor también es un factor importante, o sea, el orden en el que nacieron nuestros padres. Si nuestros padres eran primer hijo o segundo hijo o tercero, ¿no? Incluso, si usted intenta conscientemente no ser como su progenitor del mismo sexo, algunas de sus características formarán parte de su personalidad. Y es más fácil detectarlas cuando usted sabe cuál fue la posición de su progenitor del mismo sexo en el orden de nacimiento y qué rasgos se asocian más comúnmente con esta posición. Los hijos únicos, al no tener hermanos frente a quienes reaccionar, tienden más que otros niños a mostrar las características del progenitor del mismo sexo. La hija única, cuya madre es hija mayor, tenderá a ser más seria y más estudiosa que una hija única cuya madre sea hija menor, que es más juguetona y más frívola. Hasta hace poco tiempo no se ha hablado mucho de los efectos sobre la personalidad de la posición en el orden de nacimiento, pero es probable que siempre hayamos tenido intuitivamente cierto conocimiento de esto. Buena prueba de esto tenemos en las muchas biografías y autobiografías que sin proponérselo y con precisión casi clínica ofrecen descripciones de las personas de acuerdo con su orden de nacimiento. Uno de los ejemplos más llamativos se pueden ver en la obra de la historiadora Ariel Durant. Las descripciones que da de sus hermanos en su autobiografía revelan muy claramente las características de los hermanos de acuerdo con su orden de nacimiento. Así, cuenta que su hermano mayor, Maurice, de 13 años, era un chico bueno y trabajador, que tenía su propio kiosco de periódicos y soportaba sin una palabra de queja el duro trabajo del día. La hermana que le seguía se convirtió en cabeza de familia e hizo el papel de madrecita cuidando de nosotros con temeroso amor, mientras los padres y Maurice estaban en el trabajo. Sara, 2 años mayor que Ariel,
aparentaba muchísimo más. Ariel comenta que hasta que su hermana se hizo cargo de ella, jamás se dio cuenta de lo leal y afectuosa que era Sara. De ella misma, Ariel dice que era franca, osada, gritona, simple y parlanchina. La seguía la revoltosa Mary, dueña de la bendición de una cara bonita, y Michael, el menor, era alegre hasta en las peores circunstancias. Y después sería la alegría de la vejez de Ariel. Una vez que se empieza a pensar en las características relacionadas con el orden de nacimiento y hablar de ellas, uno se da cuenta de que tal vez tenía más conciencia de ellas de lo que suponía. Bien, entonces vamos a comenzar a hablar del mayor, del hijo mayor, y qué características tiene el que es el hijo mayor, o sea, el primogénito, ¿no? El que nace primero. Muchos debemos ser primogénitos. Yo soy primogénita, ¿no? Y uno ya más o menos se da cuenta de las características, ¿no? Bien. Desde la antigüedad, el hijo mayor ha tenido especial importancia en la familia y en el mundo. Esta significación especial ha tenido múltiples consecuencias, desde ser el heredero del reino hasta el ofrecido como víctima del sacrificio en los ritos religiosos, lo cual es una buena metáfora de las ambivalentes ventajas de esta posición. El hijo mayor, el primer hijo, es como un primer amor. La relación entre el primer hijo y sus padres es irrepetible. Está colmada de la reverencia y el asombro de haber traído al mundo a un pequeño ser, foco de los sueños y las esperanzas, ¿no?, de los padres. Aunque luego los padres llegan a favorecer más a los menores, la relación de los padres con el primer hijo, o sea, con los demás hijos, ¿no?, nunca llega a ser tan intensa como la relación con el primero. Durante los primeros años los hijos mayores reciben toda la fuerza del amor, los temores y las expectativas de los padres. Estos están generalmente muy entusiasmados con el nacimiento del primer hijo, a no ser que éste haya nacido demasiado pronto, o sea, la causa de un matrimonio precipitado, y lo esperan con mucha ilusión. Y al mismo tiempo un poco de miedo. Ya antes del nacimiento, el primer embarazo suscita más emoción y más ansiedad que los posteriores. Los padres se preocupan por la salud de la madre, del feto, por lo que va a suceder durante el parto. Y todas estas preocupaciones no carecen de fundamento, porque siempre el primer parto es el parto más difícil, ¿no?, comparado con los otros partos. Y después del nacimiento los padres se preocupan por la clase de padres que serán y por si el desarrollo de su hijo será normal. O sea que el primer bebé es el que se lleva más atención de los padres, ¿no? La reacción de los padres también ante los logros del primer hijo es como que después a los que nace después de ese primer hijo hay menos expectación que con el primero, ¿no? Es probable que los padres consideren al primer hijo como un reflejo de ellos, de modo que lo estimulan a que se destaque. Cuando el hijo mayor es varón, suele tener la carga adicional de ser el otro yo de su padre, incluso hasta el punto de que le pongan el mismo nombre. Además, se suele esperar que siga los pasos del padre. Bien, pero el primer hijo, además que de ser el gran experimento, los padres no saben lo que están haciendo, ¿no? Bien, los padres están muy ansiosos por querer hacerlo bien, pero justamente capaz que esta ansiedad es lo que los lleva a cometer errores, ¿no?
Es una mezcolanza de efectos, ¿no? En la que los hijos mayores cuentan con esto de la atención exclusiva, ¿no?, de sus padres, y cuando se acostumbran a esta posición de privilegio se ven desplazados por el nuevo hermano. Cuando este desplazamiento tiene lugar entre los 18 meses y los 4 a 5 años, el choque que sufre el hermano mayor es muy grande. Después de los 5 años, el niño ya tiene un lugar propio en el mundo, fuera de la familia, y una identidad bien establecida, y no se siente tan amenazado cuando llega un hermanito. Para el primer hijo, mientras no llega a los 5 años, el nacimiento de un segundo lo cambia todo, porque sus padres están menos accesibles para él, se interesan menos, están con la atención y la energía en la nueva criatura. Empiezan a juzgar con más dureza el comportamiento del mayor, y éste cree que el amor de sus padres se ha vuelto algo más condicional. Bien. Es común que el hijo mayor o la hija mayor se sienta confundido después del nacimiento de su hermano. Primero se sienten abandonados, después se sienten celosos. Por muy bien que los padres lo hayan preparado para el nacimiento de este bebé, generalmente ellos no ven qué necesidad había de más niños en la familia, ¿no? La reacción habitual cuando el bebé lleva unos días en casa es que el hijo mayor pida que lo devuelvan al lugar de donde vino. Así que el hijo mayor no supera fácilmente estos sentimientos y bueno, es como que con eso no queda como en una carga emocional. Sin embargo, en la mayoría de los hogares este comportamiento, por más que los papás no quieran repartirse, ¿no?, para que el más grande no sienta los celos, no funciona. Y esto lleva a uno de los modelos de conducta más comunes en los hijos mayores, que se esfuerzan mucho por ser buenos o perfectos, para que sus padres sigan amándolos más a ellos que a su sustituto. Ayudan a cuidar al bebé para conseguir amor. Renuncian al intento de conseguir lo que desean para ellos y hacen lo que quieren los padres. Estos, naturalmente, aprecian la nueva actitud de cooperación del mayor y encima la refuerzan, diciéndole que es el mayor y el más listo, y que aun cuando ahora el recién nacido recibe la mayor parte de la atención, el mayor va a conseguir la aprobación de sus padres, ¿no? Pero si es responsable, callado, ordenado, afectuoso, bueno. Así que los padres esperan que el mayor sea como un ejemplo para los hermanos menores. ¿Bien? Así que desde niños, el que es el primer hijo, o el hermano mayor, aprende, ¿no?, a cómo ser recompensado. Voy a hacer lo que mis padres quieren para ser recompensado. Y se marca un modelo de conducta que se puede ir acentuando a medida que el mayor se va haciendo cargo de sucesivos hermanos, ¿sí?, siempre queriendo ganarse la aprobación de los padres. ¿Esto qué trae como consecuencia? Un resentimiento. Yo sacrifiqué mi vida por mis hermanos menores. Es posible que el mayor tenga ocasión de tener una niñez más larga antes de convertirse en padre, a menos que los hermanos menores nazcan muchos años después que él. Cuando el segundo hijo, ¿no?, después del primero, es de diferente sexo,
Las reacciones negativas del primer hijo no suelen ser tan espectaculares, ya que la sensación de ver amenazada su posición no es tan directa, entonces tienen menos necesidad de competir. Si todos los hermanos menores son del sexo opuesto, las características estas se dan de manera más moderada. Por lo general, si el hermano mayor de hermanas es más cálido y afectuoso que un hermano mayor que tenga hermanos varones, ¿no? Pero cuando el segundo hijo es del mismo sexo, el primero siente que la amenaza es más grande. Si los menores son todos del mismo sexo, especialmente si son dos o más, generalmente las características del hijo mayor se intensifican. Si hay más de 5 años de diferencia entre el mayor y el que le sigue, el mayor, que durante todo ese tiempo fue hijo único, se siente más tranquilo, más seguro de su lugar, y es probable que sus sentimientos hacia el recién llegado sean benignos. Incluso puede ser que disfrute de la presencia del hermano menor. A veces un hijo mayor es capaz de sacar partido de del tratamiento este que le dan los padres, ¿no? Y a veces termina como por convertirse en el líder de los hermanos en contra de los padres. Es frecuente que al mayor de la familia se lo castigue más que a los menores, y esto se debe a que los padres están nerviosos y sus expectativas son más altas. Otro motivo es que cuando llegan los demás hijos, la carga adicional hace que los padres se vuelvan más impotentes con el mayor y le ponen más expectativas. Es frecuente que los padres culpen injustamente al mayor cuando hay peleas entre los hermanos, porque piensan que el mayor es el que debería saber. Más de un hijo menor ha comentado que él tenía muy bien en su familia porque toda la presión se ejercía siempre sobre el mayor, ¿no? Y él se podía escabullir sin mayor dificultad. Como los hijos mayores se pasan más años en la compañía exclusiva de los padres, también pasan más tiempo observando e imitando su comportamiento. Por lo tanto, son los que más probabilidades tienen de parecerse a sus padres, los hijos mayores. Si los padres son afectuosos, ellos van a ser así. Si son agresivos, también van a ser así. Cuando los padres son ancianos o han muerto, generalmente es el hermano mayor el que toma el relevo y organiza las reuniones familiares, afronta las crisis, continúa con el negocio de la familia. Es frecuente que los hijos mayores terminen siendo los guardianes del sistema establecido. Comienzan por defender su propia posición en la familia contra los que llegan después y luego pasan a conservar las tradiciones y la moral de la familia para sus hermanos menores. Es como que guardan tiernos recuerdos de aquel pasado en el que ellos eran los hijos únicos. En el cambio, a los hijos mayores no les inspira buenos sentimientos, entonces se vuelven más rígidos y están mal dispuestos a aceptar cualquier cambio. El contacto más íntimo con sus padres le da a estos hijos mayores más facilidad de expresión verbal y los pone más en contacto con el pensamiento abstracto que a sus hermanos menores. Es común, por lo tanto, que los mayores se adapten mejor a las técnicas de aprendizaje escolar. Tienen más privilegios que los hermanos menores, pero de ellos también se espera más responsabilidad. Una hija mayor tiene las mismas responsabilidades que un hijo mayor y a veces incluso más, pero no los mismos privilegios. De adultos, los hijos mayores suelen tener muchas cualidades parentales.
Suelen adoptar una actitud protectora y de apoyo con los demás y con frecuencia son capaces de afrontar responsabilidades y de asumir papeles de liderazgo. Este sentido de responsabilidad que asume el primer hijo o el hijo mayor puede también ser una carga, ¿no? Bien. Son menos tolerantes para aceptar los errores ajenos. Son los que más probabilidades tienen de interiorizar las expectativas parentales sobre ser bueno. Se adaptan a lo que se espera de ellos y tienden a pensar en función de lo que deberían hacer ellos y los demás. Y puede suceder que en su empeño por conseguir ser buenos, por ejemplo, alumnos en la escuela, no piensen en tener amigos. Y como no tardan en darse cuenta de que no hay nada que sea perfecto, muchos mayores tienden a ser pesimistas respecto al mundo en general y a su vida en particular. Los hermanos mayores tienden además a ser compulsivos hasta el punto de no pasar por una habitación sin enderezar los cuadros, ni tirar una lata vacía sin lavarla primero. Un gran porcentaje de las personas a quienes se diagnostica como obsesivo-compulsivas son hijos mayores. Debido a la importancia que dan al alto rendimiento, los hermanos mayores tienden a ser más tensos, más serios, más reservados. Suelen trabajar mucho, son escrupulosos en todo lo que hacen. Han aprendido a asociar diversión y juego con la inmadurez de sus hermanos menores. Si en una familia se mide el rendimiento en función del éxito en el delito, por ejemplo, el hijo mayor será campeón en este terreno. Es como que puede llegar a ser como el Al Capone, ¿no? El jefe de la banda. Para los hijos mayores lo importante es contar con la admiración y respeto de los demás. Si esto no se les da de forma natural, tal vez busquen una posición de autoridad que les permita exigirla. Con frecuencia dan la impresión de arrogancia, cuando en realidad lo que buscan es seguridad y aliento. A los hijos mayores el fracaso les parece espantoso. Les resulta difícil aceptar críticas, aunque sean constructivas, o reconocer que se han equivocado. Es frecuente que se excedan en sus funciones, que asuman la responsabilidad no solo de su propia vida y de sus problemas, sino también de la vida de los demás y los problemas de los demás. Procuren resolver los problemas ajenos aun cuando no tengan el poder de hacer que las soluciones de sus propios problemas tengan éxito. Es frecuente que a los hermanos mayores se les haga difícil negarse a una petición y que se comprometan más allá de sus posibilidades con tal de no decepcionar a nadie. Hay algunos que piensan que han de hacerlo todo y satisfacer las necesidades de la familia, el trabajo, la comunidad, la iglesia. Bien. Esa tendencia a excederse en el compromiso puede provenir de su propia preocupación por cuidar a los demás y respetar sus sentimientos. Algunos hijos mayores se preocupan tanto por ayudar, por destacar y por ser agradables con los demás, que pueden dar la impresión de ser sumisos. Entonces se dejan sobrecargar por los demás. Se sienten responsables de todo y creen que si ellos no lo resuelven todo, el mundo se vendrá abajo. Otra posibilidad es que en su búsqueda de reconocimiento, estas personas intenten hacer más que nadie.
pueden estar tan apurados, ¿no? Sí, apurados por conseguir sus objetivos y triunfar, que no solo se sacrifican, sino que sacrifican a su familia y a sus empleados para ser los mejores, los más ricos, los más grandes. No les resulta fácil pedir ayuda a los hijos mayores, ni delegar tareas. Bien. Seguramente si estamos escuchando todo esto y somos hijos mayores, nos vamos a sentir identificados. En la familia son los que más probabilidades tienen de sentirse celosos y de expresar su cólera. A menos que los padres los hayan castigado físicamente, lo más frecuente es que los mayores expresen verbalmente su enojo con mucha eficacia, porque suelen tener mucha facilidad de palabra. Si se han sentido muy celosos de los menores, es probable que en el futuro transfieran estos sentimientos a algún chivo emisario, ya sean las minorías o los que se aprovechan de la seguridad social, que en su opinión viven de los demás y salen del paso sin mover jamás un dedo. ¿Qué pasa con estos hijos mayores cuando se casan? O sea, cuando forman una pareja, ¿no? ¿Cómo es el papel de cónyuge? Muchos hijos mayores tienen matrimonios desdichados. Con frecuencia el cónyuge los encuentra impacientes y demasiado exigentes. Para los que solo tienen hermanos o hermanas de su mismo sexo, la situación es especialmente difícil, porque no tienen ninguna experiencia de una convivencia íntima con el sexo opuesto. Generalmente los mayores se las arreglan mejor cuando se casan con alguien que ha sido hermano o mediano, y las cosas pueden ir bastante bien si ambos tienen hermanos del sexo opuesto. Son personas que creen en la importancia del matrimonio y que quieren seguir casados pese a todo. Si el matrimonio fracasa, tienden a tener fuertes sentimientos de fracaso y de culpa. Cuando se casan con un hijo o hija menor, es típico, los mayores suelen considerar menos competente a su cónyuge y tienden a responsabilizarse de todo, pero después terminan por resentirse por tener que hacerlo todo. Es frecuente que crean que su cónyuge no los ama y que compensen su ansiedad dominando la casa y tratando de hacerse cargo de más cosas. Hacen más de lo que son capaces, con la esperanza de que así ganarán el amor que necesitan. Esto estamos viendo el hijo mayor cuando se casa, ¿no? O sea, qué características tiene cuando es cónyuge. Ahora vamos a ver cuando es padre o madre. Generalmente, los hijos e hijas mayores quieren tener hijos y son padres responsables. Pueden ser muy afectuosos y tiernos, o sobreprotectores y estrictos, e incluso ásperos en su forma de criarlos. A los niños muchas veces les parecen fríos y distantes, siendo así que por dentro están ávidos de que sus hijos los respeten. Son probablemente los que más exigirán a sus hijos un comportamiento de adultos. Como se esfuerzan mucho por ser perfectos, es frecuente que presionen a sus hijos para que caminen, hablen, lean o muestren otras habilidades antes de lo que puedan hacerlo, ¿no? ¿Cómo es el hijo mayor con sus amigos? En parte porque aprovechan su poder para salirse con la suya, y en parte porque tienden a ser poco demostrativos y serios, a los hijos mayores les resulta difícil hacer amigos.
Por lo general solo tienen un amigo íntimo. Tienden a ser sensibles a los agravios personales y aunque están deseosos de complacer a las figuras de autoridad, los hermanos mayores suelen ser menos populares que aquellos a quienes les ha tocado otro lugar en el orden de nacimiento. Aunque dan la impresión de ser independientes, necesitan la aprobación ajena, porque sin ella sienten que tiene baja autoestima. Los hijos mayores tienden a mantener las apariencias, ¿no? Porque no quieren perder la admiración de nadie. Han tenido siempre la experiencia de ser los líderes de la familia y ser los mejores en todo y tener poder. Por consiguiente están acostumbrados a decir lo que quieren e incluso exigirlo, y con más frecuencia tenderán a la confrontación y a la manipulación. Bien. En el trabajo tienden a elegir profesiones que los coloquen en el lugar de autoridad. Son muy exigentes, necesitan hacerlo todo bien, ¿no? Buscan trabajos en los que ellos puedan ser los líderes, gerente, sacerdote, maestro, abogado, juez. Bien. ¿Cómo es el hijo mayor con los padres? La mejor forma de ayudar a un hijo o a una hija mayor es brindarle más aprobación por el solo hecho de existir, dicen. Pero enseñarle a que tienen que admitir sus errores para que justamente no se critiquen tanto y no critiquen tantos a los demás. Bien. Bueno, esto es el tema del hermano mayor, más que nada tendía al sexo masculino, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando es una mujer, la hermana mayor? Y es la hermana mayor encima de hermanas, o sea, son de las que le siguen a ella, son todas mujeres, que suele suceder a veces, ¿no? La hermana mayor de hermanas la va a pasar mal, generalmente. Así que si sos hermana mayor y tenés hermanas, no la pasan muy bien. Se ve desplazada por otras mujeres, ¿no? De modo que la competencia con sus hermanas menores puede ser más intensa si la diferencia no llega a 4 años. Si pasa los 4 años es menos intensa. Bien. Se sienten muy celosas de sus hermanas. Se sienten amenazadas en su lugar dentro del sistema. Bien. Y por lo general es la que trata a sus hermanitas, a sus hermanas menores, ¿no? Como niñitas, a pesar de que van pasando los años y van todos creciendo. Sin embargo, tener una hermana del mismo sexo puede ser una ventaja para la hermana mayor. Competir con otra mujer le da mayor oportunidad de triunfar que si compite con un hombre. La hermana mayor de hermanas, que proviene de un hogar afectuoso, ¿no? Será probablemente una mujer inteligente, fuerte, independiente, capaz de cuidar de sí misma como de otros. Como frecuentemente los padres quieren tener primero un niño,
El hecho de que sea una niña puede decepcionarlos y generar en ellos la expectativa de que haga el papel de hijo mayor. Es probable que se convierta en el compañero de su padre, ¿no? La hija mayor que más hace compañera del papá. Eh, bien. A ver. Aunque la hermana mayor de hermanas intente ser servicial, se le hace difícil aceptar consejo o ayuda ajenos. Tienden a ser organizadas y eficientes que piensan que los demás no tienen mucho que ofrecerle. Su preocupación por ser valiosas las lleva al perfeccionismo. Sus normas suelen ser muy estrictas y están pendientes de todos los detalles. Son orgullosas para pedir ayuda o consejos. Normalmente no se rebelan contra las circunstancias de su vida. Si las cargas que soporta la abruman, más probable es que interiorice el estrés y que padezca trastornos como pueden ser migrañas o problemas de salud. Bueno, acá da el ejemplo de la reina Isabel, ¿no? Que fue hermana mayor de hermano, ¿no? Eh, Como que terminó adoptando un papel de hombre, ¿no? Porque tuvo que asumir el cargo de reina cuando ese era el lugar de un hombre, ¿no? Bien. ¿Qué pasa con la hermana mayor de hermanas cuando contrae matrimonio o forma pareja? ¿Eh? No le interesan excesivamente los hombres, a no ser su padre. Tiende a ser prepotente con ellos. Los hombres de carácter pasivo que han sufrido alguna pérdida suelen aceptar esta actitud y es posible que incluso despierten en ella cierta ternura. Sin embargo, cuanta más hermanas tenga, más difícil es que se case, o por lo menos que su matrimonio sea un éxito. Generalmente en el matrimonio se siente más cómoda con un marido que sea hermano menor de hermanas, o sea, un hombre acostumbrado a que sean las mujeres las que se encarguen de tomar decisiones y de quien ella puede ocuparse y organizarle la vida sin demasiadas objeciones. Bien. También puede ser que elija a un hermano menor de hermanos, un hombre que acepte el liderazgo de ella y sus rasgos masculinos. Bien. Eh, ¿Cómo es como madre, la hermana mayor de hermanas? Cuando tiene hijos, es muy probable que pierdan interés en su marido y se dedique exclusivamente a su función de madre. Puede ser una madre dominante y sobreprotectora, aunque también puede ser tierna y afectuosa. Generalmente prefiere tener niñas y no niños. Quizá tenga más probablemente él o la menor que en opinión de ella no se toma las cosas con seriedad. Y que si es una niña puede evocarle el recuerdo de su propia hermana menor. Eh, bien. A ver. ¿Qué pasa cuando la hermana
es la hermana mayor, pero tiene hermanos varones. ¿Mm? La hermana mayor de hermanos es una mujer fuerte e independiente. Es práctica y sensata, dueña de un yo sano, aunque da la impresión de querer pasar inadvertida. Es responsable hacia los demás, eh, pero no es tan superwoman como la que es hermana de hermanas. Eh, a ver, bueno, acá hay unos ejemplos. A ver, esperen que voy a abrir el otro porque como es un libro que está fotocopiado, es como que están más sacadas las fotos y se ve todo feo. A ver, esperen, página 41. Voy a buscar la página. A ver si acá se ve mejor. Y vamos a agrandar un poco porque vieron, yo estoy medio chicata. Bien. A ver que les quería decir algo más acá. La hermana mayor de hermanos varones. Es muy probable que trate a los hombres como si fueran hermanitos menores, porque estuvo tan acostumbrada a cuidar de los varones que después elige un marido al que cuidar. ¿Qué pasa cuando la hermana mayor tiene hermanos y hermanas? O sea, ya no son todas mujeres o todos varones, sino que tiene surtido. Esta mujer tiene menos necesidad de incorporar a su vida un hombre mayor que pueda hacer con ella como un padre. En su trabajo suele ser mejor y más ambiciosa que la hermana mayor de hermanos y tiende menos a mimar a los hombres. Es como que se sentirá más cómoda tanto con hombres como con mujeres que la hermana mayor de hermanos o de hermanas. Por eso no es lo mismo, ¿no? Y seguiremos hablando de los hermanos mayores. A ver, ¿estoy bien acá? Esto de tener dos libros abiertos al mismo tiempo es medio complicado. Bien. Ahí se me fue. Bien. Características del hermano mayor de hermanos. Seguimos todavía con esto, ¿no? El hermano mayor de hermanos es el jefe. Está acostumbrado, ¿no? A mandar, a ser el que tiene más poder. Ya esto viene, dice, desde la antigüedad, ¿no? Que siempre el varón es como y más cuando tiene hermanos varones, es el que más se destaca. Y la familia pone muchas aspiraciones en él. Ay, no sé cuál de los dos libros está peor para leer. A ver, tienen que buscar a ver. Para si la podemos ver un poquito más. Bien. Que sigo pasando.
Bien, eso con respecto a los hermanos mayores. Ahora vamos a ver características de los menores en general. ¿Mm? El hijo menor, por lo general, nunca se ve desplazado. Es como que siempre va a ser el bebé, porque es el más chiquito. Son los que siguen pareciendo jóvenes o encantadores, aún siendo mayores. Como es el bebé de la familia, el menor, es como que se lo trata especialmente, ¿no? Y se le presta más atención porque todos los demás miembros de la familia se sienten un poco responsables de cuidar al más pequeño. El solo hecho de ser el menor hace de que sea, bueno, el más mimado, ¿no? Como que se transforman como en la mascota de la familia. Bien. Es posible que se los mime más de lo que se mima a los otros hijos, ¿m? Aunque normalmente sin malcriarlos. Son más optimistas que los otros hermanos y a menudo son los que menos esperan que los demás lo ayuden, ¿no? Se limitan a poner la a cara de desválidos y la gente se precipita a ayudarlos, de manera que no necesitan hacer grandes esfuerzos. Tienen más probabilidades de ser los indisciplinados, incluso en su vida personal. Son los que llegan tarde. A menudo eligen cónyuges que sean mayores que ellos y después luchan contra su dominio. Cuando son dos los hermanos, el hermano o la hermana mayor suelen tener más resentimientos contra el pequeño de lo que sucede en una familia que es más numerosa, donde cada bebé que nace va o sea, haciendo un lugar al otro, ¿no? Suele suceder que son hipersensibles, bien. Cuando se casan, el hijo menor de todos, o sea, el más pequeñín, una pareja formada por dos hijos menores puede parecer irresponsable al resto del mundo porque no se tomarán demasiado en serio ni la atención de la casa ni la educación de los hijos. Les interesa más pasarlo bien ellos y con frecuencia lo hacen. Pueden pasarlo tan bien que se endeudan o se quedan sin trabajo o de alguna otra manera frustran las expectativas sociales de verlos actuar de forma irresponsable. Las presiones externas los llevan, ¿no?, a terminar con sus matrimonios. Como padres, son padres tranquilos, poco preocupados por la seguridad y el aprendizaje de sus hijos, son más permisivos y liberales. Los niños interpretan esto como que a los padres no les interesan. El problema de los hijos menores suele ser cómo ser coherentes con el trato con sus hijos. Es posible que compitan con ellos por obtener la atención. Es probable que un padre o madre de estas características no aprecie la seriedad
y la naturaleza dominante de su hijo mayor, y en cualquier disputa tome partido por el menor. Por otra parte, también suele gustarle jugar con sus hijos y disfrutan estar con ellos. A ver que voy a ir al otro, está en la 57. Yo estoy tratando de ver si en el otro libro está mejor, pero veo que está más o menos igual. Bien. ¿Qué pasa cuando la menor es hermana? Eh, a cualquier edad que tenga, tiende a ser espontánea, viva, juguetona y emprendedora. Eh, También pueden ser caprichosas, malcriadas, pero también puede ser que se sienta dominada por su hermana mayor. En la adolescencia son rebeldes, pero luego se suavizan. Eh, a ver, capaz yo salteo los ejemplos, ¿no? Con frecuencia a estas personas les cuesta tomar decisiones, no quieren elegir una cosa y tener que renunciar a otra, quieren tenerlo todo. Eh, Su manera de enfocar la vida es muy personal y centrada en sí mismas, porque están acostumbradas a que se les preste atención y que se las cuide. Pueden ser volubles en sus creencias y suelen dar la impresión de falta de convicción. Toda muerte la viven como una tragedia. Eh, Bien, es un ejemplo. Como madre, pero no está como cónyuge. Porque está tapado acá. Son competitivas con los hombres cuando eligen un cónyuge. Les gusta coquetear. Son muy femeninas y quieren continuar en su papel de favoritas. El matrimonio será más fácil para ellas si se casan con un hermano mayor de hermanas, que sabe tratarla porque ya conoce este tipo de comportamiento manipulador. El hermano mayor de hermanos será el que la proteja, ¿no? Eh, un hermano mediano, con hermanas menores, o un hijo único, también pueden ser satisfactorios, porque saben tratar a una compañera menor, aunque un hijo único no querrá saber de las tareas de la casa ni del cuidado de los hijos y ella tampoco. La peor elección de marido de una hermana menor de hermanas, ¿no? Es generalmente el hermano menor de hermanos. Es probable que entre ambos haya conflictos, porque ninguno de los dos es capaz de mimar mucho al otro y están acostumbrados a convivir con sus iguales. Bien, van a tener problemas con los hijos y todo. Por lo general no les fascina mucho la maternidad. Son despreocupadas y liberales. Bien, como amigas, les gusta estar con gente, les gusta ser sociales,
Es probable que sus mejores amigas sean hermanas mayores de hermanas y ahí se va a dar una buena relación. Bien. ¿Qué pasa cuando la hermana es la hermana menor, pero de hermanos, varones? La hermana menor de hermanos es por lo común simpática, respetuosa, optimista, divertida. Suele ser la favorita de la familia y esta situación se mantiene durante toda la vida. Eh, Suelen ser populares. eh, Bien. Lo que tiene miedo sí es que no la aprecien y deje de ser popular como lo era en su familia, ¿no? Si tiene muchos hermanos mayores, quizás envidia a los hombres y se siente insatisfecha con su propia vida, especialmente si su madre esperaba de ella mucha ayuda en las tareas domésticas y ninguna de sus hermanos. En este caso, la rebelión de la menor puede ser directamente contra la sociedad, negándose a aceptar el papel femenino convencional. Es posible que algunas hermanas menores sean poco femeninas porque aprendieron a ser fuertes y valientes. Bien. Como esposa, normalmente a los hombres les atrae la apariencia física de este tipo de personas. Eh, a ella a su vez le gustan mucho los hombres y desea uno a quien pueda admirar como admiraba a su hermano mayor. Pero a su vez no quiere que el hombre la domine. La hermana menor de hermanos es también la mujer que tiene más probabilidades de atraer a hombres mayores o casados. Cuantos más hermanos tenga la hermana menor, más difícil será que se conforme con un solo hombre en su vida. Bien. Tiene muchas dificultades para afrontar la muerte de cualquier ser querido. ¿Mm? Eh, Como madre, lo más frecuente es que no sepa cómo ocuparse de los demás. ¿Mm? Y adoptar el papel de madre. Se va a transformar como una compañera de sus hijos. Y más si son varones. ¿Qué pasa cuando la hermana es la hermana menor, pero tiene hermanas y hermanos? O sea, la más chica es una mujer y antes que ellas hay hermanas y hermanos, ¿no? Esta mujer compartirá características tanto con la hermana menor de hermanas como con la hermana menor de hermanos. Sin embargo, también es probable que sea más femenina y sumisa que la hermana menor de hermanos, más ambiciosa que la hermana menor de hermanos. Aunque no muestra tanta tendencia a tolerar el mal comportamiento en un hombre, generalmente se relaciona bien con los dos sexos y en especial con las personas de mayor edad. Bien. Yo lo que no entiendo es por qué acá pone otra vez esos hermanos menores de hermanos y ya lo dijimos, el hermano menor de hermanos. Bien. Lo voy a leer porque ya lo dijimos esto.
qué pasa con los hijos del medio? El famoso hijo del medio. Hola, hola Peti. No sé qué es lo que está lento. Yo como leo, lo estoy leyendo lento porque el libro este no sabés lo que es. Pues es un libro que está o sea, sacadas fotos de las páginas, no es un PDF. Entonces yo tengo parte que están manchadas, la letra está muy borrada, y bueno, estoy tratando de adivinar qué dice. Pero lo busqué en otro formato y no existe el libro este en otro formato. O sea, se los comparto porque lo encontré. Así que discúlpame, pero es que lo único que puedo hacer. No tengo otra manera. Bien. Por eso es que me tomo todo el tiempo para... Acá, por ejemplo, ¿por qué dice las hermanas menores? Además es un libro que va pasando de un tema al otro. A ver yo acá, ¿dónde estoy? Bien. Los hijos del medio. ¿Mm? Pueden tener las características de todos los demás órdenes de nacimiento o las de ninguno. ¿Mm? Pero también es posible, justamente, que se pierdan en la multitud por estar en el medio y que desarrollen una forma especial de destacar. Aunque es probable que en las generaciones venideras haya cada vez menos hijos del medio, hoy por hoy muchos adultos de mediana edad y mayores son hijos medianos. El hecho de que se hayan realizado menos estudios e investigaciones sobre ellos que sobre cualquier otra posición en el orden de nacimiento, corrobora la idea de que a los medianos sencillamente suele dejárseles a un lado, o sea, el hijo del medio, ¿no? Es difícil definirlos porque son al mismo tiempo hermanos menores y hermanos mayores. Claro, es el menor del que está antes y es mayor del que viene después, ¿no? Tienen con frecuencia confusión con respecto a su identidad. Bien. Otra vivencia que suelen tener los hijos del medio que son niños que jamás tienen la vivencia de tener a los padres exclusivamente para ellos y sienten que no se les presta tanta atención como al primero. Entonces, para que se les preste atención el hijo del medio, se siente obligado a competir con un hermano mayor más listo y con otro menor que sea más dependiente. Como resultado, el hijo del medio puede vacilar entre el intento de ser adulto o ser el desvalido. Bien. Les cuesta tomar iniciativas por sí mismos. Suelen ser los que menos rinden en sus estudios y los que menos probabilidades tienen de llegar a la universidad. Para evitar el fracaso es probable que no perseveren mucho tiempo en nada y que intenten crear condiciones en las que los demás puedan desenvolverse bien para que ellos no se tengan que sentir incapaces. Si hay un campo en donde el hijo mayor se desenvuelve bien, es posible que sea ese el escogido por el del medio. Bien. Se sienten menos presionados que el mayor para ir en pos del éxito y sienten que siempre tienen a alguien cerca que los pueda ayudar.
Tienden a ser autodestructivos, comiendo o bebiendo en exceso. Bien. Bueno, acá da ejemplos, ¿no? Le voy a saltear los ejemplos. Porque entre que no se ve nada y tiene ejemplos. También corren el riesgo, ¿no? El hijo del medio, de convertirse en el hermano perdido. Si no han conseguido delimitar su identidad dentro de la familia, es probable que se retraigan y desaparezcan no solo emocional, sino también físicamente. Empiezan a sentirse solos en el mundo, sin que nadie se preocupe por ellos ni les preste atención, y se les hace difícil confiar en que le importan a alguien o que alguien se va a interesar por ellos. Bien. Estos son todos ejemplos. Yo cuando paro de leer es porque hay ejemplos. Los hijos medianos, que solo tienen hermanos del sexo opuesto, pueden recibir mucha atención de la familia, se ven cuidados por los hermanos mayores y admirados por los demás. Son personas que pueden haber estado tan mimadas que para ellas el matrimonio es imposible, porque es imposible que puedan conseguir esa misma situación que en su casa. Les cuesta tener amistades con personas de su mismo sexo. Un varón que esté en el medio de dos mujeres necesitará mucho contacto con el padre para mantener su identidad y aprender a hacerse valer cuando sea necesario. A veces puede asumir el papel del mayor, porque es el mayor de los varones. El hijo del medio de diferente sexo que el mayor y que el último de sus hermanos puede ser el más beneficiado, con menos necesidad de competir con el primero. Los padres reciben favorablemente la llegada de un niño o niña diferente a la llegada final de un niño o niña del mismo sexo. La vida es mejor para los del medio si pertenecen a una familia numerosa con hermanos de los dos sexos. Parece que hubiera menos competición y menos celos. En algunos casos los hijos del medio terminan por ser los más felices porque tienen menos expectativas que los otros. En los matrimonios, o sea, cuando eligen cónyuge, estos se entienden con la mayoría de los demás, no importa el orden de nacimiento que tengan su pareja. La relación es tranquila porque tienden a evitar problemas. Bien. Los padres del hijo mediano. Bien. Y vamos a dejar para el próximo encuentro el tema de los hijos únicos, ¿no? ¿Qué sucede cuando yo soy hijo único?
Tienen que ir acá a buscar el libro. ¿Cuáles son las características, no? Según un psicólogo, que se cae una frase que empieza así, dice que ser hijo único es en sí mismo una enfermedad. ¿Mm? Y vamos a ver cuáles son las características del que le toca nacer hijo único, que parece ser que son bastantes. Bueno amigos, lo vamos a dejar por aquí.